Datos perturbadores sobre asesinos en serie más crueles de la historia, parte 1. El caníbal y asesino en serie de infantes que murió fusilado y ahora es una momia. Lo ejecutaron en Tailandia el 17 de septiembre de 1959 y ahora está dentro de una vitrina en un museo de Bangkok. Siwei Saeung era un solitario inmigrante chino que se ganaba la vida como jardinero a domicilio, pero que acabó pasando a la posteridad como una auténtica monstruosidad, acusado de secuestro, y asesina a 6 infantes para comer sus órganos. Su cuerpo, ennegrecido y retorcido por el tratamiento de preservación, aún muestra en el pecho las cavidades de las balas del pelotón de ejecución que acabaron con su vida por orden judicial el 17 de septiembre de 1959, año y medio después de que lo detuvieran. Número 2. Theodore Ted Robert Cowell Bundy. Fotos post-mortem del famoso asesino en serie. Ted Bundy fue condenado a morir en la silla eléctrica tras ser encontrado culpable del homicidio de 36 mujeres. Fue electrocutado el 24 de enero de 1989 y declarado muerto a las 07:16 de la mañana. Después de más de una década de negaciones, confesó 30 homicidios que cometió en 7 estados entre 1974 y 1978. El número real de víctimas es desconocido, aunque se especula que fueron 36. Número 3. Dennis Rader. Durante décadas, Dennis Rader, un hombre ejemplar, esposo y líder religioso, escondió un oscuro secreto. Era el asesino en serie conocido como BTK. Su hija, Kerri Rawson, descubrió la verdad cuando la policía arrestó a su padre y su mundo se derrumbó. En un nuevo documental de Netflix, se muestra su historia desde una perspectiva íntima, la de una hija que intenta entender cómo el hombre que la protegía también podía causar tanto horror. En Mi padre, el asesino BTK, Kerri revive su infancia, las señales que ignoró y el impacto de descubrir que su padre era uno de los criminales más temidos de Estados Unidos. Entre 1974 y 1991, BTK comenzó una serie de crímenes que estremecieron a toda la región. Lo más aterrador no era solo lo que hacía, sino cómo disfrutaba burlarse de la policía. Enviaba cartas, dibujos y hasta objetos pertenecientes a las víctimas, desafiando a las autoridades a atraparlo. Después de años de silencio, en 2004 BTK volvió a comunicarse con los medios. Lo que no sabía era que ese ego sería su perdición. Envió un disco con información que fue rastreada por los investigadores hasta una computadora de la iglesia donde trabajaba. En 2005, Dennis fue finalmente arrestado. Al ser interrogado, confesó todo con una frialdad que condenó a la sangre de los agentes y fue condenado a 10 cadenas perpetuas. Número 4. Peter Kürten, el vampiro de Düsseldorf. El hombre que aparece en esta fotografía es Peter Kürten, uno de los asesinos seriales más aterradores de la historia europea. En la Alemania de los 20, mientras el país intentaba reconstruirse tras la Primera Guerra Mundial, Kürten caminaba libremente por las calles de Düsseldorf, dejando un rastro de sangre, miedo y muerte. Una infancia marcada por la violencia. Peter Kürten nació en 1883 en una familia extremadamente violenta. Desde niño estuvo expuesto al abuso, la miseria y la brutalidad. Muy temprano desarrolló una fascinación enferma por el sufrimiento ajeno y especialmente por la sangre. Sus primeros delitos comenzaron siendo aún joven, pero con el tiempo su violencia escaló hasta convertirse en algo mucho más oscuro. Entre 1929 y 1930, Kürten asesinó y atacó brutalmente a hombres, mujeres, sin un patrón claro. Utilizaba cuchillos, martillos, tijeras y hasta piedras. En algunos casos, bebía la sangre de sus víctimas, lo que le valió el apodo de El vampiro de Düsseldorf. Lo más perturbador fue su comportamiento posterior. Regresaba a las escenas del crimen, no para borrar pruebas, sino para mezclarse entre la multitud y disfrutar del caos, el miedo y la desesperación que él mismo había provocado. La captura, su caída llegó gracias a su propia necesidad de ser escuchado. Kürten comenzó a escribir cartas anónimas a la policía y a la prensa,
describiendo los crímenes con un detalle escalofriante. Finalmente, su esposa, Auguste Kürten, alertó a las autoridades al sospechar de él. Fue arrestado en 1930 y durante el juicio confesó múltiples asesinatos sin mostrar arrepentimiento alguno. Los psiquiatras lo declararon plenamente consciente de sus actos. Peter Kürten fue condenado a muerte y ejecutado por guillotina en 1931. Antes de morir, hizo una última petición que heló la sangre de todos los presentes. ¿Podré escuchar el sonido de mi propia sangre al salir? Incluso en sus últimos segundos de vida, su obsesión lo acompañó. Su cabeza se conserva en el Museo de Enfermería Legal de Wisconsin Dells, Estados Unidos.